¿Cómo está, diputado? Le saludamos a Antonio Valencia y Rubén Atahuichi. Buen día. Rubén, Antonio, ¿cómo están? Muy buenos días. Un gusto estar en el programa nuevamente y a través suyo saludar a todos los que nos ven y escuchan por las redes sociales. Así nos escuchan también en Radio Monumental. Le cuento, diputado, ¿qué consideraciones tiene respecto de el criterio del Banco Mundial en relación a la economía de Bolivia? Bueno, yo lo veo desde dos puntos de vista. Uno es el reflejo de lo que está sucediendo actualmente en la economía, en los diferentes sectores. El año 2020, pese a tener una caída abrupta de menos 9% prácticamente en el Producto Interno Bruto, el año pasado Bolivia salió a reflote y este año continúa por la senda del crecimiento. Y segundo, es el reconocimiento de las medidas que hemos venido implementando, que es básicamente el modelo económico, social, comunitario y productivo. Creo que estos dos elementos son esenciales para entender lo que ha señalado el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina en cuanto al desempeño económico de Bolivia, principalmente ceñidos en un indicador muy importante, entre otros, pero bastante relevante, que es el tema de la inflación. En un contexto de estanflación que está viviendo el mundo, estancamiento con inflación, como Sí. lo conocemos los economistas, donde los países no están creciendo y tienen altas tasas de inflación, cosa que no está sucediendo en el país porque estamos creciendo y estamos controlando la inflación. Es más, tenemos la inflación incluso del mundo, como lo ha reflejado en su momento Bloomberg y también datos macro, organizaciones de información estadística. Diputado, ¿cómo está? Antonio le saluda, un gusto como siempre. Veamos esto de las medidas. Usted dice una parte son las medidas y la otra la actuación misma de la economía. En cuanto a las medidas, ¿cuáles son las medidas concretas que se han estado aplicando en este último tiempo a partir del gobierno y cuáles son las medidas con las que ha contribuido la Asamblea Constituyente en este proceso? Esto es muy, muy importante lo que mencionas. Cuando el año 2020 veíamos cómo caía la economía, habíamos identificado con nuestro candidato en ese momento y ahora presidente Lucho Arce dos importantes aspectos. La crisis que había llegado al país estaba enfocado tanto por el lado de la demanda y como por el lado de la oferta. Por tanto, las medidas que se tenían que aplicar inmediatamente también estaban ceñidas por el lado de la demanda y por el lado de la oferta, es decir, reactivar el consumo, pero también reactivar la producción, reactivar la demanda, pero también la inversión. En esos dos sentidos es que al implementar el modelo económico, social, comunitario, productivo, se establecen, además de la lucha contra la pandemia, medidas para reactivar esos dos ámbitos. Una primera, por ejemplo, el bono contra el hambre. Más de 4.000 millones de bolivianos inyectamos en los primeros días del gobierno del presidente Lucho Arce. Posteriormente, implementamos, por ejemplo, el reintegro del impuesto al valor agregado, es decir, la devolución del IVA en un 5% de todas aquellas compras que se hagan con facturita. Otra de las medidas, el tema de la devolución de las AFPs, parte de los recursos, para que también se inyecte a las personas que necesitaban recursos. Por el lado de la producción, el tema de los créditos y Bolivia, créditos al 0,5%, fondos de garantía que están sirviendo también ahora para, por ejemplo, el tema de los gremiales. En fin, muchas medidas que hemos sacado tanto para la demanda como para la oferta. Y estos dos en conjunto han levantado y están reactivando y están reconstruyendo la economía, aplicando lo que hemos denominado el modelo económico, social, comunitario y productivo, que está en la lógica de la redistribución y el fortalecimiento de la demanda interna. Diputado, estas medidas que se han aplicado desde el primer día de la gestión del presidente Luis Arce, ¿están relacionadas con este modelo? ¿No hay parangón con otras políticas en ese mismo sentido en otros países, por ejemplo? ¿Por qué tiene que ser tan típico de Bolivia, digamos, por ejemplo, el bono contra el hambre? Tenemos entendido que en Argentina pasó algo parecido. Por ejemplo, la devolución de las AFPs ocurrió, creo que están en la primera, segunda, tercera, en Chile, en Perú también. Sí. ¿Qué le hace particular a Bolivia tener este tipo de medidas en relación a su, a su, a, 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 su, ciudadanía, la redistribución económica?
Bueno, de ingresos? lo hemos señalado desde hace varios años atrás. El modelo económico, social, comunitario, productivo tiene dos pilares fundamentales. Uno, la apropiación del excedente que antes se iba y ahora se queda en el país. Podemos entenderlo como el tema de la nacionalización, de Ya, donde han salido los recursos para la redistribución. Y precisamente el otro pilar es la redistribución, con dos enfoques: la política social, pero también la inversión pública con industrialización, con sustitución de importaciones. En el caso de los otros países, en general, en el contexto de crisis, sobre todo, se demuestra de que han seguido la receta tradicional. Como Bolivia lo seguía en los años 80, en los años 90, es decir, esa receta tradicional del viejo modelo neoliberal. Para darte un ejemplo, cuando hay crisis, la receta te dice: suban impuestos. La parte de los países, cuando han caído precios, cuando ha habido diferentes problemas, han incrementado impuestos. Segundo, te dice disminuir gasto, sobre todo votar gente y disminuir la inversión pública. La mayoría de los países han seguido esa receta cuando ha habido épocas de crisis. Tercero, el tema de la devaluación. La receta también te dice que deberías devaluar para fomentar, entre comillas, el tema de las exportaciones. Han devaluado, pero lo que no han visto es de que eso ocasiona inflación, pero también pérdida de poder adquisitivo en sus economías. En suma, estas recetas que se aplicaron en Bolivia entre los 80, 90 y principios del siglo XXI hasta el año 2005, que era la receta tradicional, no dio resultados. Vimos que en su momento incrementaban impuestos, vimos que disminuían la inversión, botaban gente a la calle, en fin, y devaluábamos constantemente la moneda. Por más de 20 años eso no dio resultado. Y en cambio, el modelo económico que estamos manejando ahora, con una lógica de apropiación del excedente para su redistribución, los componentes que he señalado, ha fortalecido la demanda interna. Y en un contexto de crisis internacional, en un contexto de volatilidad de precios, de guerras internacionales, el mercado interno es el factor fundamental donde un gobierno puede tener como variable controlable y por tanto puede inyectar recursos, puede aplicar medidas que vayan en beneficio de la población. En cambio, el sector externo no es controlable porque precisamente está sujeto a esa volatilidad de los mercados internacionales. Y eso es lo que nos ha diferenciado en relación a los otros países. ¿Y cómo estamos conteniendo la inflación? Si todos los países, a raíz de la, primero, secuela de la crisis pandémica y segundo, la guerra de Ucrania, están sufriendo problemas de abastecimiento de combustibles, de alimentos e incluso tecnología. Los barcos han subido sus fletes y están obviamente llegando con menos constancia que antes, por ejemplo, para proveer insumos a los distintos países. En efecto, el comercio exterior, exportaciones e importaciones, no tienen el mismo desenvolvimiento que antes de la pandemia. Por eso es que hoy en día las economías se están fijando más en el mercado interno, algo que nosotros ya lo habíamos hecho hace años atrás. Segundo, uno de los elementos importantes para tener estabilidad es precisamente el control de la inflación. Lo hemos hecho por diferentes mecanismos. En su momento, la empresa de apoyo a la producción, EMAPA, ha coadyuvado a que los precios de la canasta básica, sobre todo, estén dentro de lo que hemos denominado precios justos. Segundo, el tema de las subvenciones a los combustibles, a los alimentos, han hecho de que no se perfore el bolsillo de los bolivianos y de las bolivianas y se tenga estabilidad de la misma manera. Tercero, el fortalecimiento del boliviano, es decir, de la moneda nacional. Esto es fundamental, porque hoy en día más del 90% de las transacciones, tanto en ahorros como en créditos en el sistema financiero, se hacen en moneda nacional. Entonces, en suma, tener la estabilidad en cuanto a diferentes variables económicas, eso ha permitido el desenvolvimiento que estamos viendo nuevamente en los diferentes sectores, ya sean el tema de transporte, comunicaciones, principalmente ahora el tema de la industria manufacturera que está rompiendo récords incluso en materia de producción y exportaciones principalmente. Entonces, son elementos importantes que se debe destacar que hacen precisamente a lo que hemos denominado la estabilidad y certidumbre. Porque cuando hay
Este es otro elemento. Cuando hay estabilidad en una economía, los agentes económicos, las familias, las empresas, no solamente ven en el corto plazo, ven principalmente en el mediano y en el largo plazo, es decir, tienen una visión de crecimiento, tienen una visión de poder invertir, en fin, y eso también, proyecciones que vamos realizando y que nos llena a decir de que estamos por el camino correcto y estamos volviendo a la senda del crecimiento. Diputado, antes pido disculpas, ¿no? Dije Asamblea Constituyente en lugar de decir Asamblea Legislativa, así que pido disculpas, por favor. Dos preguntas, diputado. Primero, los organismos internacionales, no solo el Banco Mundial, también los otros, establecen una meta de crecimiento, una expectativa de crecimiento, en este caso, inferior a la que proyecta el gobierno. En este caso, el Banco Mundial habla de un 4.1 y el gobierno tiene una meta planteada de 5.1. Primero, ¿cómo sostenemos esta diferencia? ¿Cuáles son los elementos que nos hacen sostener de que sí, efectivamente, nosotros podemos pasar del 5% cuando los organismos internacionales, que tienen también una lectura más amplia, digamos, de lo que está pasando en la economía mundial, establecen una meta inferior? Primero esa pregunta. Y la otra, hay varias corrientes, diputado, de economistas que se están preguntando cuán sostenible más es el modelo económico, esta lucha, esta pelea que estamos dando por no caer en lo que está pasando en el mundo. Como usted dice bien, estancamiento con inflación. ¿Cuánta pelea más puede dar la economía boliviana? ¿Cuán robusta es para sostener esto y por cuánto tiempo más? Esas dos preguntas, por favor, diputado. Gracias. Un primer elemento en el caso de las proyecciones de los organismos. Hay que entender que los organismos siempre hacen por lo menos 2 revisiones al año. Uno, durante el primer semestre, que generalmente es entre el mes de marzo, abril, y otra en el segundo semestre, que generalmente es entre los meses de septiembre y octubre. En ambos casos, los organismos internacionales evalúan los indicadores de las economías y en función a eso hacen proyecciones respecto a cómo les va a ir al cerrar la gestión. Ese es un primer elemento. Y otro es de que los organismos internacionales en sus métricas, en sus proyecciones, siempre han estado por debajo de los datos reales que ha obtenido las economías de la región, principalmente en el caso boliviano. Si hacemos una revisión histórica, las proyecciones de los organismos internacionales siempre han estado por debajo de las proyecciones que hemos hecho y principalmente de los resultados obtenidos. Es decir, si en algún momento algún organismo proyectaba de que íbamos a crecer 4, siempre que estábamos por encima, 4.5, 4 o 6, 7 o quizás por encima del 5%, ¿no? Ese es otro elemento también importante a entender. En cuanto a nuestra proyección está basada principalmente en la inversión pública, es decir, en cuanto invirtamos más en el tema productivo, en el tema de infraestructura, carreteras, caminos, el tema de educación, salud, establecimientos escolares, el plan de hospitales, segundo, tercer, cuarto nivel, en fin, en cuanto podamos invertir más, se va a ir cumpliendo la meta de proyección. Es tal cual lo hemos hecho los últimos años y se ha venido cumpliendo este aspecto. Estas proyecciones se contemplan en el presupuesto general del Estado, que se hace un trimestre antes que cierre la gestión, pero también se hace en el programa fiscal financiero que se firma entre el Ministerio de Economía y el Banco Central de Bolivia, que son las metas para el crecimiento de la región, entre otras variables macroeconómicas que se tienen. Y esto se ha ido cumpliendo durante los últimos años. En cuanto a la segunda pregunta, de si es sostenible o no, yo creo que el modelo económico, social, comunitario, productivo, a diferencia del viejo modelo neoliberal, es un modelo hecho por bolivianos para bolivianos. En algún artículo que había mencionado yo que es un traje hecho a la medida para la economía boliviana. ¿Cómo lo entendemos esto? El modelo nos ha servido en época de bonanza y también hay que reconocer que el modelo está funcionando en época de crisis internacional, es decir, cuando han bajado los precios internacionales. ¿Cómo demuestro esto? El año 2009, 3 años después de que ya habíamos empezado a implementar el modelo, los precios estaban altos. El año 2008, los precios estaban altos y por la crisis hipotecaria internacional habían bajado a menos de $30, ¿no? En una caída súbita, abrupta y de esa dimensión,
las economías del mundo habían caído. Y en ese momento, como la receta tradicional decía, todas las economías estaban devaluando, estaban incrementando impuestos, estaban endeudando más, estaban disminuyendo el gasto, en fin, toda la receta tradicional. Y resulta que Bolivia, yendo en contracorriente de esas medidas de corte neoliberal o de la receta tradicional, sale por primera vez con el crecimiento mayor en la región. ¿Por qué? Porque no habíamos hecho lo que nos decía la receta. Y se había demostrado de que por primera vez también que el modelo había funcionado con precios altos, pero también con precios bajos. Es decir, y durante todo este tiempo, en los últimos años, hemos tenido incrementos de precios, disminución de precios, pero también diferentes tipos de volatilidad en la economía internacional, y el modelo ha seguido funcionando, ha seguido cumpliendo sus objetivos, y por eso es que la economía ha estado en una senda del crecimiento que ha sido envidiada por muchos países y sobre todo destacada por organismos internacionales. Ahora, cierto, hay que entender, y creo que es real, que haya reconocimiento internacional a la gestión económica en Bolivia, a pesar de que algunos analistas económicos en Bolivia consideran de que se trata de un efecto rebote. Nunca han sabido explicar en qué consiste ese efecto rebote, pero la pregunta del millón, diputado, cierto, usted es legislador y seguramente a partir de la Asamblea Legislativa plantea normas, plantea iniciativas para apuntalar, digamos, estas gestiones del gobierno en relación a la economía. La pregunta del millón, con este crecimiento de 5,1%, ¿nos alcanza para compensarlo en relación al crecimiento del año pasado de junio a julio para tener doble aguinaldo? Este mes debería salir el dato final. Estos días. ¿Usted conoce ya algo, se ha enterado algo, ha podido revisar algo respecto de cuánto finalmente vamos a crecer en este periodo de junio a julio? Y esto implicará el doble aguinaldo este año, porque ya será el segundo año de recuperación económica de Bolivia después de la pandemia. Bueno, sin duda nosotros siempre hemos hecho lo posible, y esto lo hemos señalado en diferentes oportunidades. A inicio de gestión siempre hacemos lo posible para que la economía crezca lo más que se pueda. Y dentro de esto obviamente está la normativa para la aplicación del segundo aguinaldo. La aplicación de este segundo aguinaldo implica el crecimiento del segundo semestre de la gestión pasada y el primer semestre de la presente gestión. Pero también de manera responsable siempre hemos dicho que primero hay que esperar el dato oficial. Es muy fácil especular, pero nosotros siempre hemos sido responsables con el tema de la información, principalmente económica. En ese sentido, hay que esperar que el Instituto Nacional de Estadística nos devele cuál es el dato de crecimiento económico oficial al segundo trimestre para tener los datos finales, y en función a aquello determinar lo que ya está establecido en la normativa. Si la economía durante ese periodo, segundo semestre de la anterior gestión y primer semestre de esta gestión, supera el 4,5%, inmediatamente se activa el segundo aguinaldo. Pero, como decía hace un momento, hay que ser responsables con ese tipo de información y esperemos lo oficial del Instituto Nacional de Estadística. Diputado, va a disculpar más bien que dejemos un poco el análisis para entrar más en estos temas de coyuntura. Hay dos problemas que están vigentes todavía y con algunos sectores productivos, algunos sectores laborales, magisterio, mineros, qué sé yo. Uno tiene que ver con lo de la gestora, y el otro tiene que ver con la transferencia de recursos, en este caso de utilidades de las empresas estatales para los compromisos sociales que tiene el gobierno. ¿Qué opinión tiene sobre esta reacción de estos sectores frente a estas medidas que el gobierno también está comenzando a aplicar? Bueno, siempre hemos visto que los diferentes sectores tienen demandas y nosotros hemos siempre actuado bajo el principio del diálogo. El diálogo como instancia, como mecanismo de llegar a un entendimiento y poder llevar adelante las medidas. En varias oportunidades también lo hemos señalado y nuestro presidente Lucho Arce lo ha hecho de manera pública: somos un gobierno del pueblo y para el pueblo. Y en esa medida vamos a ir sentándonos, acudiendo a los diálogos, siempre y cuando
así se los planteé para poder llegar a consensos y de esta manera llevar adelante todas las medidas que podamos tomar en cuenta en beneficio de la población, siempre precautelando aquello. Muy bien. Creo que con eso llegamos, Rubén. Al final. Sí, no hay más preguntas. Diputado, como siempre, le vamos a agradecer la gentileza que tiene con La Razón Radio, con Radio Monumental. Gracias por las explicaciones que nos ha hecho y será pues hasta una próxima oportunidad cuando lo estemos convocando nuevamente. Antonio, Rubén, como siempre el agradecido soy yo por el espacio que me brindan y poder informar a la población de algo que es nuestro quehacer día a día, que es el tema económico, y pues será hasta cualquier otro momento. Muchísimas gracias, un abrazo grande a todos los que nos ven y escuchan.